Las actas de las sesiones 221 a 242 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 243 a 250 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Don Patricio. Sí, señor presidente, en la sesión del día de hoy se han recibido los siguientes documentos para la cuenta, oficio de su excelencia el presidente de la República, por los cuales hace presente urgencia calificada de discusión inmediata para el proyecto que modifica la ley 20.000 de combate al narcotráfico y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. También discusión inmediata para el proyecto que excluye de los beneficios regulados a la ley 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad, como también para el proyecto que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indican. Asimismo, ha hecho presente urgencia en calidad de suma para el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y para el proyecto que reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado. Hemos recibido también oficio del Senado, que por razones de la cuenta nada más está hoy día, pero nosotros ya lo despachamos, que comunica la aprobación de la reforma constitucional para modificar normas respecto al plebiscito nacional de octubre de 2020. Se han recibido mociones de los diputados Calisto, Ascencio, Flores, Mata, Mesa, Salvaje y Verdesi. Modifica el decreto ley 321 de 1925 en materia de requisitos para postular y conceder la libertad condicional a personas condenadas. También otra moción, señor presidente, que modifica el mismo decreto ley 321 de 1925 en torno a los requisitos y el procedimiento de concesión de la libertad condicional a los condenados a penas privativas de libertad. Finalmente, proyecto que modifica la Carta Fundamental para establecer la incompatibilidad entre los altos cargos públicos y la calidad de inversionista en territorios que cuenten con un régimen fiscal preferencial. Se confirma la asistencia de forma telemática de la señora ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Carla Rubilar. También en forma presencial la señora Carol Baum, subsecretaria de Niñez, acompañada de Simona Canepa, jefa de reformas legales de dicha subsecretaría. En forma telemática, la asesora de la misma subsecretaría, señora Blanquita Honorato, jefa de División de Promoción y Prevención de la Subsecretaría de la Niñez. También ha confirmado su asistencia la señora Patricia Muñoz, defensora de la niñez, quien hace presente que podrá asistir hasta las 17:30 horas. Correo electrónico de la diputada señora Cristina Girardi, quien solicita realizar en alguna oportunidad una presentación respecto al proyecto que modifica el Código Penal para eximir de responsabilidad penal a quienes por motivos de salud, necesidad de alimentación o por exigencia de sus empleadores que incurran el delito que sanciona la infracción a la restricción sanitaria establecida por la autoridad. Ella asistirá el día de mañana, señor presidente, por motivo de que se está en tabla esa moción. Correo electrónico del señor Matías Orellana, presidente de la Fundación ECAM, egresado de Casa Menores de Sename, por el cual remite copia de comunicación dirigida al presidente de la República. También hemos recibido respuesta de la Comisión de Mercado Financiero a consulta hecha a la por la Comisión sobre el comportamiento de la Bolsa de Valores de Santiago cuanto a alzas o bajas del valor de acciones en relación con desde el día 8 de julio de 2020, aprobación general de la iniciativa, hasta 10 días más en relación con el proceso constituyente. Finalmente, la señora Trinidad Luengo, ella es directora de la Fundación Proyecto B, institución sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es la elaboración de programas de empleabilidad orientados a jóvenes infractores de ley, quien hace llegar una comunicación que se le hará llegar por correo electrónico a los diputados y diputadas miembros de esta comisión, esto con motivo de las observaciones al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados, a la ministra Carla Rubilar, a la subsecretaria Carol Baum, a la defensora de la niñez Patricia Muñoz, a todos los asesores y asesoras, ¿no es cierto?, del ministerio, de los parlamentarios, por supuesto, a todos los diputados y diputadas,
y voy a ofrecer la palabra en relación a la cuenta en primer lugar. Voy a ofrecer la palabra en relación a puntos varios. Muy bien, vamos a entrar entonces derechamente con el propósito de esta sesión, que es proceder a informar la observación al Presidente de la República al proyecto de ley que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica. Se ha invitado a la señora ministra del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a la señora subsecretaria de Niñez y a la señora defensora de la Niñez. Yo les sugiero, como procedimiento, que podamos escuchar a la ministra, escuchar a la subsecretaria, a la defensora, para que puedan hacer una breve exposición y después entramos derechamente a la votación de las observaciones, donde el diputado Ilavaca ya ha anunciado que va a presentar solicitudes de inadmisibilidades respecto a algunos artículos, de recalificación de otros, y en otros obviamente procederemos a la votación derechamente sobre el fondo. Entonces, sin mayor dilación y para que podamos avanzar, le ofrezco la palabra en primer lugar a la ministra, que me dijo que estaba en una actividad con el presidente de la República y que se iba a conectar, pero ya la veo conectada. Así que no sé si podrá intervenir ahora la ministra Carla Rubilar. No. Ya. Presidente, no responde la ministra. Si les parece, podemos partir entonces con la defensora, con Patricia Muñoz, y después cuando se incorpore la ministra, le damos la palabra a la ministra y después a la subsecretaria. ¿Les parece? Muy bien. Entonces le ofrezco la palabra a la señora defensora de Niñez, doña Patricia Muñoz. Señor presidente, muchas gracias. Saludarlo a usted y por su intermedio a todos los miembros de esta honorable comisión, también a los invitados. Yo solo tengo una prevención. Nosotros en su momento, el 15 de julio del año 2020, emanamos el oficio 572 a esta comisión, donde entregamos la información relacionada con nuestras objeciones respecto al veto presentado. Por lo tanto, no sé si sea más pertinente, por sentido del orden y de la lógica también, escuchar qué es lo que respecto de esas observaciones tiene el Ejecutivo que decir, porque de otra manera quizás resulta en ese sentido como argumentativamente reforzar lo nuestro, más no conocer qué reflexiones ha tenido el Poder Ejecutivo respecto a este planteamiento. Si lo estima procedente, hago ver nuevamente las observaciones planteadas en ese documento, pero planteo eso para su debida resolución. ¿Sabe lo que pasa, Patricia? Yo prefiero que usted parta, porque la señora ministra se va a integrar en algunos minutos más a hacer su exposición. Entonces, yo prefiero que usted parta y que el Ejecutivo pueda también referirse a esas observaciones durante su presentación. Si después usted quiere precisar algo, no tengo ningún problema en darle la palabra nuevamente. Así que le ofrezco la palabra a la defensora de la niñez. Perfecto, señor presidente, muchas gracias. Como recién indicaba, a través del oficio número 572-2020, nosotros informamos a usted, señor presidente, acerca de las observaciones que nos merecía esta decisión de vetar el Servicio de Protección Especializada. Evidentemente, como Defensoría de la Niñez, vimos con mucha decepción y por cierto, preocupación que se haya optado por parte del Ejecutivo por ejercer esta facultad del veto, toda vez que nos parece que lo que se realizó en el trabajo de la comisión mixta fue procurar, a través de las inclusiones normativas que se realizaron, que este servicio de protección, que no es un cambio estructural del sistema que ha perpetuado de manera persistente vulneraciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que han estado bajo cuidado del Estado, en definitiva cambie, y por lo tanto desde ahí la comisión mixta lo que hizo fue favorecer situaciones que permitieran de alguna manera
ejercer alguna acción mayormente decidida en la protección, poniendo en el centro los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Desde ese punto de vista, nosotros como Defensoría de la Niñez hemos estado permanentemente disponibles para poder plantear aquellas objeciones, las que nunca fueron atendidas debidamente por la Subsecretaría de la Niñez, quien era la que lideraba el proyecto en ese contexto, y aquello ha implicado las observaciones que nosotros hemos formulado, particularmente que se relacionan con algunos aspectos. En lo que dice relación con la función de fiscalización, se realiza una inclusión específica respecto del rol de fiscalización de la Subsecretaría de la Niñez por parte del Ejecutivo, que a nosotros nos parece importante, desde la perspectiva de considerar que esta es una institución que lleva 2 años de funcionamiento y que lo cierto es que no hemos visto de manera clara que haya tenido un impacto su funcionamiento en la prevención de vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, y que tampoco su existencia haya tenido una incidencia real en que la vida de los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado se encuentre en condiciones distintas de las que siguen viviendo, hecho que constatamos nosotros de manera permanente en las visitas que realizamos a las residencias del Servicio Nacional de Menores y de los organismos colaboradores. Luego, en un ámbito que resulta preocupante, se procura por parte del veto limitar o más bien evitar la exigencia que la Comisión Mixta ha establecido en orden a que se tenga por parte de esta repartición del Estado suficiente equipamiento en términos de recursos humanos para ejercer la labor de fiscalización respecto del servicio que se va a crear. Si hay un tema, señor presidente, por su intermedio a los demás miembros de la comisión, donde la deficiencia es manifiesta en el transcurso del tiempo que se lleva con este sistema estructural en relación con niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, es en la absoluta incapacidad de supervisar y fiscalizar las acciones que se ejecutan tanto en el nivel de administración directa como por los organismos colaboradores, y por lo tanto esta es una parte esencial de esta ley que se aprobó en la Comisión Mixta y que el Ejecutivo pretende evitar. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es esencial dirigir toda función de control a la evaluación de los estándares de calidad, contemplados con periodicidad mínima, con informes a instituciones externas que puedan controlar efectivamente la debida gestión de la institución del servicio de protección, permitiendo una supervisión sustantiva y activa que se centre efectivamente no en lo que se centra hoy, que es ver si se gastaron la plata o se la robaron o no, sino que en el bienestar efectivo de los derechos humanos de aquellos niños que se encuentran viviendo ahí. Y por lo tanto nos parece que si se aprobase este planteamiento que hace el veto en orden a no exigir esta fiscalización en los términos que ha contemplado la Comisión Mixta, con la satisfacción de un número suficiente de fiscalizadores proporcionales a los programas de protección especializada que tiene que tener este servicio en cada región del país, como se propone en el texto aprobado, lo que ocurre es que hay un riesgo evidente de proporciones y que afecta significativamente a la igualdad ante la ley y la debida protección de la vida de los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, perpetuando en definitiva, señor presidente, lo que hasta la fecha el Estado de Chile no ha sido capaz de hacer, que es proteger la vida y la integridad física y psíquica de manera efectiva y oportuna de los niños, niñas y adolescentes que tiene bajo su cuidado. Por lo tanto, al eliminar el veto presidencial, esta referencia explícita que incluye un componente de territorialidad que se propone para esta fiscalización institucional, lo que a nuestro parecer resulta profundamente contradictorio con lo que declara el Poder Ejecutivo respecto de su interés de que los niños sean primero y que además la mayor protección esté puesta en los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, nos parece que es una norma muy peligrosa y que debiera, desde todo punto de vista, rechazarse en la votación que se realice por no atender a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. En un segundo ámbito particularmente crítico del veto presidencial está esta especie de condicionamiento, si se me permite usar esa expresión, señor presidente, del deber de garantizar. Llama profundamente la atención que el Ejecutivo omita en su veto presidencial lo que tiene que ver con el cumplimiento de los estados de las normas que se relacionan con el respeto, la promoción y la garantización de los derechos fundamentales que exigen a los países el comportamiento estricto en respeto de ellos.
Y el deber de garantización es un deber que no es declarativo ni antojadizo de quien sea el que ejerza el poder ejecutivo. Es una exigencia que impone los tratados internacionales de derechos humanos, entre los cuales se encuentra, por cierto, la Convención sobre los Derechos del Niño. Y lo que hace el veto presidencial es añadir a esa expresión garantizar del proyecto de ley que está contemplado en la comisión mixta las... ¿Soy yo o perdimos la señal de la defensora? Sí, se perdió la señal. Congeló, ahí volvió. Ahí volvió. Ahí volvió. No sé en qué parte me quedé, señor presidente. Estaba haciendo referencia a la expresión que incluía el veto después del deberá garantizar el servicio. Retomo desde ahí. Sí. Añade el veto presidencial la siguiente frase: deberá garantizar dentro del ámbito de su competencia y conforme a sus atribuciones y medios. ¿Qué es lo que hace esta norma? Desde nuestra perspectiva, primero, parece que el Ejecutivo desconoce una situación que tiene que ver con las normas constitucionales establecidas en el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República, que es evidente que cualquier servicio del Estado debe ceñirse a sus competencias, que son las atribuciones establecidas conforme a la legalidad y la constitucionalidad. Por lo tanto, ahí no hay ninguna situación más que dar cumplimiento a la Constitución, parece evidente. Pero sí, al añadir la expresión y medios, lo que hace efectivamente el Ejecutivo es, una vez más, poner en duda la posibilidad de dar cumplimiento a la garantización de los derechos. Y en este sentido es relevante recordar una presentación que hizo la subsecretaria de la Niñez, no sé si en esta comisión o en otra comisión, donde ella, ante una pregunta del diputado Zafirio o del diputado Gutiérrez, no recuerdo bien, responde que sí, que efectivamente no se pueden garantizar todos los derechos. Situación que resulta particularmente grave, viniendo de quien lidera la institucionalidad responsable de que efectivamente este servicio brinde y asegure el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile. Desde ese punto de vista, entonces, la inclusión nos hace necesario preguntar: ¿en qué escenario entonces el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se puede excusar de no garantizar los derechos a los niños, niñas y adolescentes? ¿En qué escenarios la Subsecretaría de la Niñez se puede excusar de no garantizar los derechos fundamentales a niños, niñas y adolescentes y no ejercer aquellas obligaciones que le están suficientemente atribuidas por la legislación y por la Constitución? ¿En qué escenario se podría justificar no fiscalizar, conforme a su deber constitucional, las normas que rigen este servicio de protección y a los organismos fiscalizadores? Porque esas son las respuestas que se tiene que dar esta honorable Cámara al momento de decidir resolver sobre esta propuesta del veto presidencial. Porque si la respuesta es, bueno, en las condiciones que el servicio decida, evidentemente la exposición de la vida y de la integridad física de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado sigue siendo la que hasta la fecha ha tenido, y esto una vez más demuestra que el cambio estructural no está ni pensado ni intencionado de la manera de vida. En ese sentido, la inclusión en esta parte de este veto solo refuerza la mantención de un sistema como el existente hasta ahora, que al menos nosotros como Defensoría de la Niñez, desde que nacimos, estamos intencionando que se cambie, porque la vida de los niños, niñas y adolescentes no merece sino un cambio real y estructural. Y por lo tanto, lo que hace es justificar que el Estado de Chile no garantice derechos, incumpliendo de manera flagrante normas que están establecidas desde el punto de vista de las exigencias y obligaciones jurídicas que ha adquirido desde el año 90 al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Luego, en lo que dice relación con la modificación número 3 al artículo 2, ¿no es cierto?, modificación número 15 al artículo 18 ter y la modificación 22A al artículo 59, nuevamente se trata de relativizar el rol del servicio de garantizar la protección. Y, por tanto, lo que hacemos es reiterar los argumentos que ya he descrito, pero además dar cuenta de que esta propuesta lo que hace es contrariar de manera absoluta la comprensión que se debe tener del deber del Estado conforme al mandato constitucional, legal e internacional que imponen los derechos humanos, que, insisto, consiste en garantizar de manera oportuna, eficaz y pertinente la protección especializada de niños, niñas y adolescentes. Aquí necesitamos un Estado oportuno, eficiente y eficaz.
Un Estado que hasta la fecha no ha existido para responder a la vida, a la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes que han estado bajo cuidado del Estado. Y por lo tanto lo que hace este veto en estas consideraciones es vaciar de contenido el deber de garantizar. Y vuelve a dejarlo en una expresión que es solo discursiva desde el punto de vista de su inclusión normativa, pero que no tiene ni va a tener posibilidad de sustento en la ejecución de las acciones que se deban realizar por parte del servicio. En lo que dice relación con el derecho al acceso a la justicia, a nosotros nos parece que este derecho debe estar contenido en la ley que crea el sistema de garantías, ¿no es cierto?, que está en discusión en el Senado. Sin embargo, esa ley todavía no se encuentra promulgada y, de hecho, en aseveraciones públicas que ha hecho la Subsecretaría de la Niñez, ella discurre sobre la poca probabilidad de que surja por las dificultades que hay de ponerse de acuerdo en relación con ella, cosa que a mí me parece particularmente compleja y grave de atender. Y por tanto, resulta desde esa perspectiva necesario que efectivamente en este servicio se contemplen normas específicas que aseguren la representación jurídica especializada, universal, de calidad, a niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, que en definitiva son los que más requieren de manera exclusiva la intervención estatal. En relación a la modificación número 12 al artículo 7, se reitera por nuestra parte lo que hemos sostenido en relación al deber del Estado de Chile de garantizar derechos, porque el Estado de Chile es garante de derechos humanos de sus habitantes. Y es particularmente garante de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables de este país, donde están precisamente niños, niñas y adolescentes. Y el hecho de que aquello no se comprenda desde el punto de vista de lo que el veto manifiesta no hace que esa obligación deje de existir para el Estado de Chile. Y es una obligación que ha existido para el Estado de Chile en relación con niños, niñas y adolescentes desde el año 90, no en relación solo con este gobierno. Por lo tanto, acá hay un cumplimiento flagrante que viene desde hace muchos años, 30 años, y que ya ha llegado el momento de que se resuelva. Respecto del derecho y el deber preferente de los padres a educar a sus hijos, nos parece y queda de manifiesto que el Ejecutivo tiene una comprensión sumamente equivocada de lo que involucra la autonomía progresiva. Y trata de ponerlo de manera equivocada e injustificada en oposición a este derecho y deber preferente de los padres. Tratando de hacer entonces una situación de supuesta pugna entre ambos, donde yo tuviera que elegir o la autonomía progresiva o el derecho y deber preferente de padres para educar a sus hijos. Situación que es una falacia absoluta. Primero, desde el punto de vista normativo, porque si vemos la Convención sobre los Derechos del Niño, al hablar de la autonomía progresiva, es precisamente esta misma norma la que considera efectivamente cómo debe también integrarse en esos elementos precisamente el derecho y deber preferente de los padres en la educación. Y por tanto, la aseveración presidencial hecha en este veto es equivocada, pues la autonomía que van adquiriendo niños, niñas y adolescentes se nutre en gran parte precisamente gracias a la orientación y el apoyo que van recibiendo de sus padres y madres o de sus responsables directos en el ejercicio de sus derechos, y por lo tanto de acá no hay ninguna fórmula para sostener que existe una oposición. En ese sentido, por lo tanto, lo que a nosotros nos parece que es necesario que este servicio se entienda desde la óptica de poner en el centro los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y que no se utilice el veto presidencial para tratar de hacer ver a la ciudadanía que se está tratando de generar una pugna entre niños, niñas y adolescentes y el rol de sus padres, porque eso es una falacia que no es sostenible ni normativamente ni de facto. En lo que dice relación con las modificaciones número 6 y 7 al artículo 4, a nosotros nos parece, señor presidente, que el contenido del artículo 4 logra un buen equilibrio al establecer los principios que rigen la protección de niños, niñas y adolescentes en el inciso 3 y en el inciso 4 relevando la orientación del mismo a la revinculación familiar, lo que incluye el fortalecimiento de habilidades parentales para los padres y madres para que puedan ejercer efectivamente este rol. Y en relación con la modificación número 11 al artículo 6, letra P, que dice relación con los procedimientos de participación de niños, niñas y adolescentes, nos parece que la participación de los sujetos de atención es particularmente relevante dadas las circunstancias que seguimos presenciando en relación con niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, que no tienen estos espacios de participación
que no pueden verbalizar las situaciones que están viviendo, que ni siquiera tienen espacios reales de denuncia de hechos delictuales que les afectan o de vulneraciones a sus derechos. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, minimizar o no explicitar de manera clara, tal como se pretendió realizar por la comisión mixta, lo que tiene que ver con el desarrollo efectivo y exigible en relación con los procesos de participación incidente de niños, niñas y adolescentes, es un profundo error que vuelve a poner al Estado chileno en un incumplimiento de aquellas normas que ha declarado querer cumplir desde el año 90. Por lo tanto, nosotros recomendamos desde esa perspectiva rechazar las modificaciones número 6 y número 11 que hemos indicado, aprobando la modificación número 7 del veto. En relación con la necesidad de regular los conflictos de interés, y con esto voy terminando, señor presidente, porque además entiendo que el texto del oficio ha sido conocido por los miembros de esta comisión. Nos parece muy importante mantener la inhabilidad y la imposibilidad de generar conflictos de interés. Mire, la situación de la infancia en Chile para nadie es un misterio que ha sido abordada de manera permanente por los mismos grupos y por las mismas personas. Quien quiera sostener algo contrario debiera demostrarlo y no existe posibilidad de aquello. Y en ese punto de vista, a nosotros nos parece que es particularmente relevante que este servicio tenga la suficiente autonomía, por decirlo así, de quienes han liderado de manera permanente procesos asociados a esto, sin que tengamos los resultados que hubiésemos esperado para la vida, la integridad física y la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, la pretensión de rebajar años de inhabilidad en relación con el cargo de fundador, miembro de directorio, gerente o administrador de un colaborador acreditado nos parece que es un error, porque lo que hace es profundizar el tema del conflicto de interés, que ha quedado de manifiesto. Prueba de ello es que quien redacta parte del veto, de acuerdo a lo que se ha conocido, es hija del presidente de un organismo colaborador que es María Ayuda, cosa que parece a todas luces, señor presidente, de la mayor gravedad, porque uno esperaría que al menos desde la perspectiva ética existiera una suerte de automarginación de intervenciones en aquellos casos que dicen relación con la propia permanencia de organismos colaboradores con los que se tiene relación directa. Pero bueno, eso es lo que uno esperaría, pero no ha pasado en este caso. En relación con lo que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad de intervención y la falta de sometimiento de las definiciones de los colaboradores, nos parece que lo único que es relevante en relación con esta materia es que el centro de la preocupación de este servicio esté puesta en los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y no en lo que los organismos colaboradores puedan, quieran o hayan pedido, requerido o intervenido, porque de otra manera vamos a seguir manteniendo en el hecho, ¿no es cierto?, lo que ha pasado hasta ahora, que en definitiva muchas veces las pretensiones que se hacen del Ejecutivo son de aquellos organismos colaboradores que asesoran al Ejecutivo. Y lo que la Comisión Mixta pretende es que precisamente no ocurra eso y efectivamente el Consejo no se transforme en un portavoz de los colaboradores acreditados, sino que realmente recoja una mirada integral que se nutra por la academia y por los expertos, más no por quienes son efectivamente incumbentes en la materia. Solo quiero finalizar, señor presidente, con lo que se relaciona con la caracterización de la función pública y todo lo que tiene que ver con aquellas modificaciones que se relacionan con las sanciones y el impedimento de la reacreditación de organismos colaboradores que han vulnerado derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Para nosotros es tremendamente relevante que se mantenga lo que se declara por la Comisión Mixta en esta ley en términos de que el ejercicio de cualquier función en que se realizan acciones que debieran ser ejecutadas de manera directa por el Estado, pero que el Estado opta por delegar en privado, se entienda precisamente como una función pública que no puede sino tener la rigurosidad de la fiscalización y del control que se establece para quienes ejercemos precisamente esa función pública. Por lo tanto, recomendamos rechazar la modificación número 17 del veto en ese sentido. Y la responsabilidad de los organismos colaboradores, nos parece que establecer esta responsabilidad solidaria efectivamente permite ampliar aquellas sanciones de manera tal de que eso tenga un impacto decidido en la vida y la integridad física y psíquica de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado y quienes sigan estando sometidos a las situaciones de vulneración que hoy día han mantenido. La responsabilidad solidaria permite ampliar las sanciones a casos en que funcionarios o funcionarias
sean condenados por vulnerar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado. Y el equipo directivo y administrativo no ejerció correctamente su labor de supervisión y fiscalización, poniendo en peligro, o más bien tolerando, la acción delictiva respecto de los niños bajo su responsabilidad. Pongamos casos que han sido conocidos por esta Cámara y que han generado mucho revuelo mediático. El caso Hualpén, por ejemplo. Es un buen ejemplo de que si se aprueba el veto en este planteamiento, finalmente el organismo puede seguir funcionando porque en definitiva se imputa respecto de solo una persona y yo que tenía deber de controlar y de supervisar como organismo colaborador, en definitiva me cambio de nombre, sigo funcionando o con el mismo nombre, pero no tengo ninguna responsabilidad porque no me hago cargo de la labor que ejercen quienes funcionan y quienes tienen una interacción directa con niños, niñas y adolescentes. O el caso de Osorno, Parque de los Ríos, dependiente de Fundación Mi Casa, el mismo ejemplo. O Quilpué, Aldeas SOS. O así podría seguir nombrando un sinnúmero de organismos colaboradores que están relacionados con situaciones de esta naturaleza, donde se mantiene una y otra vez, a pesar de las investigaciones realizadas contra alguno de sus funcionarios, al organismo colaborador sin ninguna exigencia en orden de supervisión y control y sin ninguna respuesta que efectivamente haga responsable de aquellas consideraciones que involucraron vulneraciones a los derechos humanos. Desde esa perspectiva solicitamos entonces que no se acoja o que se rechace la modificación número 21 al artículo 41 que plantea el veto, porque la verdad es que este es un tema fundamental para este proyecto de ley y para este servicio. Y terminar con ello, lo único que se hace es que en definitiva volvemos a mantener la misma lógica en que, permítanme lo coloquial, paga Moya. Y los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado siguen sufriendo vulneraciones, siguen siendo victimizados, siguen siendo vulnerados en sus derechos, violados, abusados sexualmente, y perdón la crudeza de mis expresiones, pero es para que se haga sentido de lo que estamos abordando, porque acá no estamos abordando de algo menor. Esos son los tipos de delitos de los que se conocen, afectan a niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, y en definitiva nadie se hace responsable de que en definitiva acciones cometidas por miembros de organismos colaboradores tengan un impacto en que ese organismo no se pueda acreditar ni reacreditar, porque es responsable de que acciones ejecutan las personas que dependen de él. De otra manera, no tenemos posibilidad alguna de que se ejerza ese control y por lo tanto nos parece imprescindible que esto se mantenga. Respecto de la carpeta individual de niños, niñas y adolescentes, nos parece relevante la consideración que hace el veto en términos de que no puede estar disponible a todo el mundo y desde esa perspectiva sí nosotros relevamos que en el rol de la Defensoría de la Niñez como institución autónoma de derechos humanos la obtención de antecedentes y de información es fundamental, precisamente para poder ejecutar la labor de observación y seguimiento de las acciones estatales y poder ejercer conforme a ello las acciones que la ley nos impone. Las dificultades que tenemos hoy día para poder acceder a esa información son reales y muchas veces entorpecen y hacen menos oportuna la intervención en términos de acciones judiciales o de índole administrativa que reclamen de los órganos del Estado la intervención debida para efectos de poder sostener la protección de niños, niñas y adolescentes. Y finalmente, en lo que dice relación con el reglamento, nos parece que es imprescindible que se establezca un plazo para redactar el reglamento. Si no, tenemos lo que tenemos con las libertades condicionales, que mucho se habrá modificado la ley, pero todavía estamos esperando el reglamento y ahí tienen al señor Bustamante muy bien formalizado por la violación con femicidio, o podría dar muchos más ejemplos en relación con este. El mismo reglamento que se establece en la ley 20.530, que llevamos 2 años, donde la Subsecretaría de la Niñez tenía que proponer los estándares del reglamento para los programas de intervención en el ámbito ambulatorio que establece la ley 20.032 y resulta que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto con el Ministerio de Hacienda tenían que publicar ese reglamento y han pasado 2 años desde que surge la Subsecretaría de la Niñez y el reglamento no existe. Y ese reglamento tiene que definir los estándares de programas, por ejemplo, como el que debió intervenir en el caso de Ámbar, que era un programa especializado de maltrato. Y no lo tenemos. Entonces, la generación de un plazo es algo que permite exigir, particularmente de quienes trabajan en la Cámara de Diputados y que tienen un rol además de fiscalización de los órganos públicos, el cumplimiento debido de las acciones. Finalmente, señor presidente, la Defensoría de la Niñez reitera
su posición que ha mantenido durante toda la tramitación del proyecto. Queda de manifiesto que el veto es una demostración de que no se comprende lo que involucra precisamente crear un servicio que involucre una reforma estructural. Más allá de que no se plantea en términos de reformulación de financiamiento, la Comisión Mixta hizo un esfuerzo significativo por lograr que al menos existan restricciones mínimas para un estándar de calidad centrado en los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y las observaciones que nosotros hemos hecho como Defensoría de la Niñez lo que reflejan es que hay un intento del Ejecutivo porque eso no ocurra, vedando además la posibilidad de que efectivamente se redunde en una urgencia en la tramitación del sistema de garantía y de la ley de garantía, que es lo que realmente debiera ser un foco de particular atención, porque no sacamos nada de tener un servicio de protección si es que no somos capaces como Estado de que las acciones destinadas a la prevención de vulneraciones de derechos, que por los demás es una responsabilidad que le compete a la Subsecretaría de la Niñez de manera directa, sean ejecutadas de manera debida, con garantías suficientes y con mecanismos de accesibilidad, tanto para niños, niñas y adolescentes como para sus familias. Así que reitero que el oficio ha estado a disposición de esta honorable comisión desde el 15 de julio de 2020 y quedo atenta a las preguntas que se puedan formular. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la defensora de niñez, Patricia Muñoz, por su exposición. Vamos a abrir un breve espacio de preguntas, entendiendo que tenemos varios invitados y queremos empezar a pronunciarnos respecto al veto. Diputado Zafirio. Muchas gracias, presidente. Sí, presidente, quisiera que pudiéramos hacer un esfuerzo antes de entrar al fondo de la decisión que nos convoca a esta sesión, para que pudiéramos tener claro cuál es el procedimiento al que la comisión se va a sujetar para los efectos de resolver el veto. Esa es una primera cosa. Y lo segundo, que el señor secretario nos pueda indicar, creo que es importante tenerlo presente durante el debate, cuál es el quórum en la sala para su aprobación o rechazo y cuál es el quórum de la insistencia. Creo que son a lo menos 3 elementos que es importante tenerlos presentes antes de entrar al fondo, presidente, y saber además si estamos convocados hasta total despacho, porque hay un conjunto de materias que son complejas de resolver y que requieren de bastante discusión y tiempo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Voy a partir por lo último. No estamos convocados hasta total despacho. De hecho, esta sesión es hasta las 17:30 horas porque distintos diputados nos hicieron ver ayer que había una segunda tanda de comisiones. No tenemos ningún problema, de todas maneras, en seguir la próxima semana, entendiendo que el proyecto está con suma urgencia. Yo sé que es semana distrital, pero el presidente de la Cámara nos ha habilitado y el secretario para poder sesionar, si es que así lo acordamos, y yo desde ya propongo que sea así, porque ambos proyectos tienen suma urgencia, los días lunes y martes de la próxima semana, para revisar este veto y también el proyecto del Servicio de Reinserción Juvenil, que también está con suma urgencia. Como usted sabe, ministro, le damos prioridad a todos los proyectos de infancia en este proyecto, más encima si tienen suma urgencia del Supremo Gobierno. En relación a la pregunta del diputado Zafirio, lo que hemos conversado con el señor secretario y lo que yo sugiero es que, ya que el diputado de la Vaca tiene una presentación respecto de solicitud de declaración de inadmisibilidad de algunos artículos específicos y también de recalificación de algunos artículos específicos que, como ustedes saben, es soberana la comisión para poder recalificar y para poder declarar inadmisible. Lo que yo voy a proponer después de terminar las exposiciones es que el diputado de la Vaca pueda enunciar, además para efectos de fair play, de buenas prácticas parlamentarias, no obstante que ya se lo hemos comunicado a ambos ministros previamente, cuáles son los artículos respecto a los cuales va a pedir la declaración de inadmisibilidad y cuáles son los artículos respecto a los cuales va a pedir
la recalificación y cuáles son los artículos respecto a los cuales vamos a entrar derechamente al análisis de fondo, y después lo que hemos conversado con el secretario es que vamos a ir artículo por artículo y en cada uno vamos a revisar si hay solicitud de inadmisibilidad o de recalificación, y si no hay solicitud, obviamente, de inadmisibilidad o recalificación, vamos a entrar derechamente a la discusión del fondo. Respecto a los quórum, como sabe el diputado Zafirio, pero mucho mejor que lo rectifique el señor secretario, va a depender, en definitiva, de lo que resuelva la comisión respecto a la recalificación de la naturaleza del veto, si es aditivo o si es supresivo o si es sustitutivo. Señor secretario, para que me desmienta, me rectifique o ratifique lo que he señalado. Ahora, si le dan micrófono, mucho mejor. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, como usted ha señalado, el propósito de la derivación de las observaciones del presidente de la República a la comisión es que la comisión, en principio, su objetivo es informarlas, una por una, ¿cierto?, de ellas, aprobándolas o rechazándolas, o bien también existe la facultad de declarar su inadmisibilidad en el caso que se estime no concuerdan con las ideas matrices del proyecto, o también también existe reglamentariamente la posibilidad, porque así el reglamento lo permite, que la comisión pueda recalificarlas, y porque las observaciones pueden ser de naturaleza aditiva, supresiva o bien sustitutiva. Sabemos que todo esto tiene además un efecto en el sentido de que cuando este proyecto llegue a sala, tenemos en el caso de que se trate de indicaciones que son supresivas o que son sustitutivas, hay que hacer dos votaciones, una para el efecto de si la Cámara aprueba o rechaza, y en segundo lugar, si acaso insiste, para lo cual se requiere de los 2/3 de los diputados participantes en la votación, que es un quórum más alto que el común. En el caso de las aditivas, en el caso del rechazo, evidentemente, como se está agregando un elemento, y si se rechaza, ahí no hay una insistencia, porque simplemente se rechaza. Lo delicado del alto quórum que exige la Constitución para poder insistir en el caso de que la Cámara rechace un veto de naturaleza supresiva o sustitutiva, y para poder insistir, es que si no se logra ese quórum no va a haber ley sobre esa parte, ¿no? O sea, queda un vacío en el texto legal correspondiente, señor presidente. Eso sería, en breve resumen, lo que podría decir en este momento. Muy bien, clarísimo, señor secretario. Me corrige usted, además, que cambió la urgencia a discusión inmediata. Ya no es suma urgencia, sino que discusión inmediata, con mayor razón aún. Sobre el punto, le doy la palabra y le doy la bienvenida al ministro secretario general de la Presidencia, don Cristian Monque. Sí, gracias, presidente. Bueno, como ustedes saben, este veto me tocó a mí participarlo como ministro de Desarrollo Social, y les agradezco la posibilidad y el espacio que dimos en ese minuto respecto de su tramitación. Aprovecho de saludar a cada una de las diputadas y diputados. Y también me acompaña hoy día la ministra Rubilar, que en ese minuto ocupaba un cargo y una función distinta, y hoy día está al mando junto con la subsecretaria Carol Baum del Ministerio de Desarrollo Social y la subsecretaria de la Subsecretaría de la Niñez. Dicho eso, en algún minuto cuando estuvimos esa intervención de parte mía, alguna tos salió por ahí. En algún minuto, cuando tuvimos la intervención, en ese primer minuto yo les señalé, en esa primera intervención, de que íbamos a hacer un esfuerzo importante en buscar un marco de entendimiento que permitiera avanzar en el predicamento de la prioridad de la agenda de los niños, niñas y adolescentes. Tiendo a compartir muchas cosas con la defensora, con quien tengo una muy buena relación a través de los años que hemos podido compartir a través principalmente de esta comisión, y en otras no tanta coincidencia, y eso es muy legítimo, es muy normal. Pero sí
yo creo que hay una coincidencia y no es bueno poner como en antagónico, y es importante señalarlo, de que habría algunas instituciones que tienen una preocupación primordial por la defensa de los niños, niñas y adolescentes, y habría otras como a lo mejor el gobierno se señala o se desprende que no tendrían esa preocupación. Y eso es lo primero que quiero descartar, porque podremos tener diferentes aproximaciones respecto de esta materia, pero es importante. Es importante. Continúe, ministro. Sí, como escuchamos atentamente sería bueno. Es importante dejar señalado que esa preocupación lo es de parte de la Defensoría, que lo entiendo perfecto, y de todas las instituciones que nos han acompañado y que han contribuido a que esta legislación vaya avanzando, como también lo es de parte del gobierno, como también lo es de parte del gobierno de la expresidenta Bachelet, que también tuvo autoría en muchos de los proyectos que hoy día tenemos. Y señalar, como lo señalé en ese minuto, que tenemos toda la intención del mundo en que la ley de garantía salga adelante, y hemos dado demostración de ello. Lo saben muchos parlamentarios, de que ha tenido un avance sustancial en las últimas semanas, en el tránsito entre que me toca a mí estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y la posta que toma la ministra Rubilar, que ha habido avances sustanciales. También tuvimos conversaciones con muchos de ustedes para señalarles que para nosotros era fundamental, para poder así despachar la ley de garantías, y que ha habido señales importantes y manifiestas y votos y acuerdos importantes, que también se despejara el veto. Porque si vamos a sacar la ley de garantía, lo lógico también es que el servicio de protección también vea la luz. Y hoy día estamos en una situación en que los dos van avanzando, pero queremos que los dos avancen. Eso es lo primero que quería decir. También quería decirles que les pedí algunas semanas en ese minuto para poder ver si esto lograba cierto marco de entendimiento. Al parecer, ese marco de entendimiento no se ha producido mayormente, y bueno, eso se va a reflejar en las votaciones de hoy día eventualmente, dependiendo de si el veto avanza o no avanza. La disposición del gobierno evidentemente es a sacar y a obtener una promulgación y una publicación pronto de la ley de garantía. Eso es lo que queremos, con un marco de entendimiento, porque aquí nadie es dueño de la verdad. Respecto de los niños, niñas y adolescentes, podrán haber personas expertas que saben mucho, que tienen mucha experiencia, estudios acá y en el extranjero, experiencia en el trabajo, en estas materias, pero nadie es el dueño y depositario de la verdad. Lo que sí es que hay una intención positiva de todos, porque aquí se actúa de buena fe, y lo sabemos, para que esta legislación salga adelante. Eso es lo primero que quería señalar en esta materia, que creemos que es importante y que es relevante dejarlo establecido en la discusión de esta materia, porque aquí no hay buenos y malos, o blancos y negros, en el sentido de que están unos en una posición y en otros en otra posición, sino que lo que estamos buscando es avanzar en que esta legislación vea la luz. Eso es lo que quería señalar. Segundo, respecto del veto, usted lo señalaba, presidente, en una intervención y en una calificación respecto de la intervención del secretario, que decía clarísimo la intervención del secretario de la comisión. A mí no me quedó claro. No me quedó claro respecto de la manera de cómo se está interpretando el reglamento para poder votar la admisibilidad que el diputado Ilabaca, con todo el sentido y la legitimidad que le establece su cargo y su función, la puede solicitar. Pero no me quedó claro respecto de cómo se va a abordar la admisibilidad o la inadmisibilidad del veto, que es como la fase previa, por así decirlo, antes de entrar a la discusión de fondo. Para nosotros, lo lógico sería, para el gobierno, que se vote el veto tal como viene respecto del fondo. Pero si hay discusión respecto de su admisibilidad, que se vote la admisibilidad respecto del veto en sus artículos, en todos los que tiene, que son muchos. O que se deje de lado su admisibilidad y que los parlamentarios lo decidan en la comisión. Y que posteriormente pase a la sala, y si la admisibilidad se declara como tal aquí y en la sala, bueno, se vota el fondo. Y si se declara inadmisible, bueno, está la posibilidad de cualquiera de los que están pensando que es admisible, de seguir pasos distintos. Entonces, eso quería pedir aclaración en esa materia, porque no me queda tan claro respecto de la interpretación del reglamento, el que se diga que hay algunos artículos que se pueden declarar admisibles, otros que no se declaran admisibles, otros que se recalifican, otros que se entran en el fondo, en una interpretación interesante, novedosa del reglamento,
pero que me gustaría, porque también me ha tocado participar y conocer el funcionamiento de esta comisión y el reglamento de la Cámara de Diputados, que tiene bastante más años que muchos de los que estamos acá, y por lo tanto me gustaría tener claridad respecto de esa materia. En eso deberíamos partir. Y si le podemos dar la palabra a nuestro subsecretario para que nos acompañe en los argumentos y los pueda también aclarar, sería positivo. Gracias, ministro. Le voy a dar de inmediato la palabra al diputado Zafirio y le voy a dar de inmediato la palabra al subsecretario. Solo señalar que los diputados tienen todo el derecho de dividir las solicitudes de inadmisibilidad en cuanto al mérito de cada una de las disposiciones. Se pueden considerar observaciones como inadmisibles por estar en contra de las ideas matrices del proyecto y se puede considerar que otras no son inadmisibles, pero sí pueden ser objeto de recalificación de acuerdo al inciso segundo del artículo 173 del reglamento de esta Cámara de Diputados, que establece que las observaciones se calificarán de sustitutivas, supresivas o aditivas atendiendo a la sustancia y efectos de ellas y no a su formulación literal, lo que señala expresamente nuestro reglamento. Como usted sabe, ministro, hay 2 fallos del Tribunal Constitucional que así lo ratifican. Somos soberanos y porque queremos pronunciarnos respecto al mérito de cada una. La propia defensora ha señalado que respecto de algunos contenidos del veto hay un avance, que respecto de otros hay un retroceso respecto a lo que soberanamente resolvió el Congreso Nacional, y por eso este tema lo conversamos con el secretario de la Cámara y lo conversamos con el secretario. Entonces, por eso, por efectos de orden, para que no se sorprendan también respecto de las peticiones que va a formular el diputado de la Vaca, lo lógico es que él pueda enunciar, pueda distinguir cuáles artículos a su juicio son inadmisibles, cuáles son objeto de recalificación y en cuáles podemos entrar al fondo. Y conforme al reglamento ir resolviendo uno a uno, entendiendo que queremos avanzar y no queremos quedarnos sin normas. No queremos que nos pase lo mismo que nos pasó respecto al veto de la ley anticortes, ¿no?, que prohíbe el corte de servicios básicos, que no hubo quórum ni para aprobar las observaciones del presidente de la República, porque fueron rechazadas incluso por casi todos los diputados de gobierno, y tampoco en el Senado hubo 2/3, faltó un voto para insistir en el tercero. Entonces, como entendemos que esto es un servicio muy importante, que trabajamos arduamente en la comisión mixta, semanas, días, fines de semana, incluso tratando de llegar a un acuerdo, y entendemos que tenemos que tener un nuevo servicio y tenemos que tener una nueva ley de garantía, es que queremos avanzar y no queremos quedarnos sin normas, no queremos quedarnos sin servicio, y por eso la recalificación. Sobre el punto le doy la palabra al diputado Zafirio y después al subsecretario Osa. Y después quiero que escuchemos, también al diputado Lavaca, y después quiero que escuchemos también a la ministra Carla Rubilar. Diputado Zafirio. Muchas gracias, presidente. Presidente, uno puede tener muchas posiciones diferentes, miradas distintas respecto del proyecto aprobado, respecto del contenido de las observaciones formuladas por el presidente de la República, pero lo que, por lo menos desde mi punto de vista, no podemos permitir es que el Ejecutivo se atribuya facultades que no tiene para pautear a la Comisión de Constitución de la Cámara acerca de cómo debe resolverse el veto. Eso está establecido así. La interpretación correcta es la que ha hecho el ministro de Fe de la Comisión de Constitución, y si hay dudas podremos ocurrir ante el secretario general de la corporación, que además tiene la condición de ministro de Fe, pero no le corresponde a un ministro de Estado, titular del Ejecutivo, involucrarse en los procedimientos que el Poder Legislativo tiene que seguir para resolver una determinada materia. Eso nos transforma en una montonera, presidente, y es una falta de respeto para las atribuciones del Congreso. Yo le rogaría al ministro secretario general de la Presidencia que se limitara a
defender el veto del presidente de la República, que está en su derecho. Pero los mecanismos a través de los cuales el Congreso resuelve esas observaciones o vetos es algo que se realiza conforme las normas e interpretación de aquellas normas hechas por el propio Congreso. Yo me resisto absolutamente a que el Ejecutivo meta la mano donde no le corresponde. Es como que nosotros hubiéramos pedido que el veto tuviera una determinada redacción antes de que lo ingresaran a la Cámara. No nos corresponde hacerlo, no lo hicimos ni podríamos haber pretendido hacerlo. Yo le pediría, por su intermedio, presidente, al señor ministro, que se excuse con la Comisión de Constitución, porque lo que ha hecho es una falta de respeto y no es tolerable en democracia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Diputado Ilavaca, sobre el punto. Sí, presidente, en la misma línea que el diputado Zafirio, tengo la misma impresión. Creo que el ministro no es quien nos debe a nosotros venir a pautear. De hecho, los ministros de Estado tienen una participación limitada dentro del proceso de formación de la ley que está dado por el artículo 37 de la Constitución. Y dice, los ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a la sesión en la Cámara de Diputados del Senado y tomar parte en sus debates con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Y podrán rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto, que dice relación con la discusión del fondo del proyecto de ley, y en ningún caso, yo tampoco voy a permitir de que sea el ministro quien esté pauteando la forma en que la comisión soberanamente lleva adelante el proceso, ¿ya? Y en el mismo sentido, la participación de los subsecretarios. Por lo tanto, señor presidente, yo pediría que escucháramos las exposiciones que hoy día están pendientes, porque no nos va a dar la hora, queda 1 hora de sesión. Por lo tanto, pediría que expusiera la señora ministra y después la subsecretaria de la Infancia, que creo que para entrar derechamente al tema de fondo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Subsecretario, sobre el punto, usted me había pedido la palabra. Sí, ministro, tiene la palabra. Ministro Cristian Monques. Sí, he escuchado al diputado Zafirio, presidente, atentamente, a quien lo conozco hace bastante tiempo, al diputado Ilavaca también. Parece que no escuchamos bien, presidente, por su intermedio, porque aquí nadie está pauteando. Conozco las atribuciones del Poder Legislativo y conozco las atribuciones del Poder Ejecutivo, que es colegislador. No quiero transformar el debate de niñez en un debate que no nos lleve a ninguna parte, inoficioso. Y tampoco voy a permitir, me parece, con todo respeto, que se interprete mi intervención como un pauteo a la comisión a la cual yo pertenecí. Y por lo tanto es importante que eso se aclare, porque aquí nadie está pauteando a nadie, simplemente, y vuelvo a repetir lo mismo que dije originalmente, no me queda claro lo que usted dijo respecto de la interpretación del secretario, nada más. Y planteé que a nuestro juicio podía existir una manera distinta de resolver este tema. Eso podrá permitirse en democracia y poder partear y decir y conversarlo en la comisión, pero eso no dice relación con una situación de fondo, de que le estoy faltando el respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Y si el diputado se siente que le faltamos el respeto, si quiere le pido disculpas de rodillas, no tengo ningún problema. Llevo harto tiempo acá, conozco cómo funcionan las instituciones y me interesa que funcionen bien. Pero por favor, no llevemos la discusión a algo que no corresponde. Lo mismo el diputado Ilavaca, ya nos conocemos hace años. En fin, ¿ok? Y sigamos tramitándolo, veamos el veto, veamos la tramitación, veamos cómo camina esto y veamos cómo funciona. Pero ojo, no llevemos las cosas al extremo, que no tiene sentido. No tiene sentido a nuestro juicio y lo que nos interesa es que salga esta legislación adelante, eso es todo. Okay. Gracias, ministro Monque. Le ofrezco la palabra al subsecretario Juan José Osa. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, saludarlos a todos. Quisiera reiterar lo que ha dicho el ministro Monque, de que en esta discusión no existen buenos ni malos, todos queremos lo mejor para los niños, pero a veces de forma distinta, y a veces sorprende que el debate se vaya hacia cierta rivalidad que no caracterizó la tramitación de este proyecto durante tanto tiempo. Lejos de querer pautear, yo creo que por su intermedio el diputado Ilavaca bien leyó la norma. Lo que puede hacer el Ejecutivo es participar del debate y no votar. Y justamente eso es lo que venimos a hacer ahora, hacer una sugerencia, y es una sugerencia que yo conversaba con el secretario Landero en su minuto, y tal vez sería interesante que él la aclarara. Porque nosotros hemos sugerido, insisto, que se vote la admisibilidad antes, por una cuestión que a nosotros nos hace sentido común.
Todos estamos de acuerdo en que el diputado de la Vaca, por su intermedio, está en todo su derecho de promover la inadmisibilidad, ver la calificación de los quórums y que cada uno vote sobre el fondo. Lo que estamos planteando es cuál es el orden consecutivo que a nuestro juicio corresponde, con todo el respeto que se merece la comisión. Y en ese sentido, nos parece que todo concepto de admisibilidad que hay en las distintas leyes es una cuestión de previo y especial pronunciamiento. Luego de eso, declarado admisible que sea, se resuelve si el quórum está bueno o malo. Y luego de eso, una vez resuelto el quórum, se vota conforme al quórum que se resuelve y se resuelve el fondo del asunto. Y yo quiero decir en esto que hay dos opciones para poder seguir este camino. Uno, y en ese sentido al presidente de la República, por cierto que le importa la forma en la que se vote la admisibilidad, es que los vetos se votan de una determinada manera. Y además, y para efectos de acercar las posiciones, la sugerencia que el Ejecutivo, con todo respeto nuevamente por su intermedio presidente, se permite hacer, es que si no se quiere votar la admisibilidad de todo el veto, que se haga norma por norma, pero que se haga primero la admisibilidad de todas y cada una. Una vez que tengamos un mapa sobre todas y cada una de las observaciones que fueron declaradas admisibles y las otras inadmisibles, vemos los quórums de todas aquellas que fueron declaradas admisibles. Y luego de eso se vota el fondo. Tiene mucho sentido. Es bastante obvio que la admisibilidad es una cuestión de previo y especial pronunciamiento, como es en todos los ordenamientos. E insisto, tal vez, presidente, que el secretario de la corporación pudiese ilustrarnos al respecto, porque yo tuve una conversación, le confieso que informal, en la que le entendí que pensaba igual que nosotros. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Yo creo que el presidente de esta comisión y el ministro de Fe, que es don Patricio Velázquez, ha sido muy claro respecto del procedimiento y si les parece, para avanzar, queremos ir a la discusión del fondo y para eso le ofrezco la palabra a la ministra Carla Rubilar. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los honorables diputados y diputadas de la Comisión de Constitución, saludar también a la defensora de la niñez, la señora Patricia Muñoz, y nosotros estamos, como usted bien sabe, con el ministro Monkever en su calidad de ministro de las Express, con el subsecretario Osa, con la subsecretaria Carol Baum de la niñez, y el ministro en particular Monkever también en su calidad de exministro de Desarrollo Social y Familia, que le tocó presentar el veto de la niñez en su momento, y yo quisiera partir, presidente, si usted me lo permite, relevando el trabajo realizado por el ministro Monkever en su paso por el Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que todos y cada uno de los honorables diputados y diputadas que conforman esta comisión, desde el presidente a todos los demás, saben del compromiso del ministro Monkever con su trabajo y con el Congreso en particular. Mal que mal, los dos tuvimos 12 años siendo parte de la Cámara de Diputados y por lo tanto bajo ningún parámetro, y eso lo quiero decir, ninguna de nuestras intervenciones buscará finalmente encontrarnos de mala manera con el Congreso Nacional o con alguna comisión en particular. Muy por el contrario, nuestro fin y nuestro afán siempre será tratar de llegar a acuerdos. Y en ese contexto, creo que es muy relevante, presidente, decir de que estamos tramitando un veto de la niñez y un veto que lo primero que yo quisiera transmitir es que es una nueva instancia que busca el presidente de la República para ponerse de acuerdo con el Congreso Nacional dentro de la institucionalidad vigente. Hoy día el veto existe como atribución presidencial, ha sido ocupada en innumerables oportunidades por diferentes presidentes y presidentas, en el caso de la presidenta Bachelet, y lo que busca finalmente es cuando se genera un mensaje, como fue en este caso, y ustedes lo saben bien, se hace la tramitación en las ambas cámaras y terminada la tramitación de ambas cámaras, el presidente puede utilizar esta atribución para ver si en esa nueva discusión que se genera, que estamos dando hoy día, podemos llegar a acuerdo con el Congreso Nacional. Eso es lo que busca un veto presidencial. Y efectivamente, si hay alguna discrepancia en materia de quórum o en materia de admisibilidades o constitucionalidades, uno tiene la atribución que está en la Constitución de ir al Tribunal Constitucional. Pero el veto, y así quiero transmitirlo, es una necesidad de volver a discutir a ver si podemos llegar a un acuerdo. Eso es lo que está detrás de la presentación de un veto por parte del presidente de la República.
Y en ese contexto, para nosotros y para ustedes, miembros de la Comisión de Constitución, pero muchos de ustedes relacionados también fuertemente a los temas de infancia, y algunos fueron partícipes activos del Acuerdo Nacional por la Infancia, nosotros somos todos conscientes de que necesitamos de forma urgente poder crear el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. ¿Por qué? Porque efectivamente es vital tener este servicio para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, y este servicio, una vez promulgada la ley, que ojalá podamos llegar a un acuerdo en este veto, va a significar un tiempo de transición para poder generar efectivamente un servicio que sea realmente efectivo y que esté realmente en funcionamiento, y por lo tanto es urgente aprobar esta ley para poder tener ese proceso de transición. Somos todos conscientes, y lo hemos dicho, y probablemente todos tenemos alguna vez o alguna intervención al respecto de terminar con el Sename, es parte de la deuda histórica de nuestro país que tiene con la infancia. Y entendiendo que en noviembre de este año cumplimos 30 años desde que ratificamos la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, parece lógico hacer un esfuerzo en el marco de este hito de zanjar de una vez por todas las diferencias que tenemos en este servicio propiamente tal y en la Ley de Garantías de la Niñez. Yo quiero transmitirles de que el ministro Monkever y la persona que les habla, mi persona, hemos hecho un esfuerzo importante en la tramitación que está en la Ley de Garantías de la Niñez en el Senado, y nuestra subsecretaria hace algunas sesiones atrás, obviamente con la venia del presidente de la República, planteó poder avanzar en algunos temas de iniciativa exclusiva presidencial, como son, por ejemplo, la ampliación del Chile Crece Contigo a los 18 años, traspaso de algunos programas como Abriendo Camino y Niños Calle, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, de nuestra subsecretaría, a la Subsecretaría de la Niñez y obviamente al nuevo servicio. La discusión que se había dado respecto al Consejo Consultivo de tener un Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes también, nosotros llegamos a acuerdo, y en un tema muy relevante que es importante para esta comisión que tome conocimiento, en la Ley de Garantías nuestra subsecretaria comprometió a cortar el plazo de implementación de las oficinas locales de la niñez a nivel nacional de 10 años como estaba a 5 años para poder realmente hacer efectiva la protección donde más lo releva, que es finalmente en los territorios. Esto da cuenta del compromiso que tiene nuestro gobierno de avanzar en la Ley de Garantía, y que obviamente una de las indicaciones que tiene este veto, que busca separar la Ley de Garantía del servicio especializado de protección, no tiene ninguna relación con tratar de no sacar la Ley de Garantía. Al contrario, nuestro objetivo es sacarla lo antes posible y ojalá llegar a consenso, porque somos muy conscientes como Ejecutivo de que un servicio que no tiene una ley de garantías, que está en deuda hace tanto tiempo, tampoco es un servicio que vaya a cumplir realmente con la protección de los niños, niñas y adolescentes, porque requiere un marco en el cual vaya a actuar. En ese contexto quiero, con mucho respeto, transmitir, porque fui parte de la tramitación de la ley de garantías durante bastante tiempo, incluso es importante decir de que muchas veces me tocó ser el voto 7 de la Comisión de Familia, donde se tramitó este proyecto y permitir avanzar normas que estaba impulsando en ese momento el gobierno de la presidenta Bachelet. Quiero decir de que la ley de garantías es una ley donde deberían estar muchas de las cosas que se están debatiendo hoy día en este veto y que quedaron establecidas en el servicio, siendo que no debió haber sido así. Y lo digo porque entiendo que hubo una discusión al respecto de si salía o no salía la ley de garantía, y algunos diputados y diputadas plantearon en una buena motivación, a mi juicio, asegurarse poniendo algunos artículos en esta ley que crea un servicio, cuando en realidad muchos de estos temas debieron haberse visto, de haber quedado consignados en la ley de garantía. Pero ante la duda de si salía o no salía la ley de garantía, algunos ocuparon una herramienta legislativa que personalmente creo que no debió haberse ocupado, que es inyectar estos artículos en esta ley. No obstante eso, yo quiero despejar y dejar claramente establecido que nuestro compromiso como gobierno es avanzar en materia de la ley de garantías de la mejor manera posible y ojalá dejarla aprobado a la brevedad.
Es importante para mí transmitir que los que participaron de la discusión de la ley del servicio han transmitido siempre desde el gobierno la buena disposición y apoyo transversal durante la tramitación de todos y cada uno de los diputados, y que todos buscamos proteger de mejor manera y de la mejor forma posible el interés superior del niño en cada uno de los articulados. No obstante eso, nosotros como Ejecutivo hemos deseado ocupar esta herramienta, que es una atribución presidencial, en ciertos temas que de una u otra forma, y aquí le pido a la honorable comisión, entender de que probablemente es un tema más de forma de discusión, si debe o no debe ir en este proyecto, si efectivamente es necesario colocar o hacer ciertas precisiones, más que una gran discusión al respecto del fondo de lo que aprobó la comisión mixta en este proyecto. Y por eso en algunas oportunidades encontramos que la defensora de la niñez tiene clara razón en algunos artículos al respecto de su opinión, y otras que podemos discrepar, pero no finalmente en el fondo, que es la protección de los niños. Y aquí entro un poco en el detalle, porque tenemos preparado artículo por artículo nuestra opinión al respecto de las discrepancias que pudiéramos tener con los honorables diputados y diputadas, pero tenemos ejes que son relevantes para nosotros dejar establecido en esta discusión. Creemos que hay algunos artículos, e insisto, los podemos ver después en detalle artículo por artículo, creemos que algunos artículos pudieran, por su redacción y por estar ubicados en este proyecto de ley, poner en riesgo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y aquí, en el marco de la discusión, creemos que ahí, en el artículo que permite el libre acceso a la carpeta individual de los niños, niñas y adolescentes, tenemos un riesgo. Y queremos ponérselo sobre la mesa a la honorable comisión, porque finalmente creemos que ahí pudiéramos estar generando un perjuicio más que una protección. Esta discusión se dio en finalmente el acceso a la información en la ley de entrevistas videograbadas, y creemos que aquí hay que tener un resguardo especial. Nosotros también creemos, y aquí es importante explicarlo, que en el artículo en el cual discrepamos al respecto de la publicación de los nombres de los jefes de proyectos y equipos profesionales, no es porque no queramos transparencia. Nosotros creemos que es muy importante avanzar en la transparencia y en el acceso a la información. No obstante, ponemos una salvedad por si en algún momento publicar esos datos pudiera ser que se relacionara con un niño en particular. Y por eso ponemos el artículo que finalmente pone el interés superior del niño en esta publicación, solamente para proteger si en algún momento esa publicación pudiera poner en riesgo a algún niño. No es porque no queramos que haya acceso a la información de quiénes son los jefes de proyecto y sus equipos. Y obviamente nosotros creemos que dado que el servicio debe aprobarse y se demora en su implementación, y nosotros si bien le vamos a poner mucho compromiso y esfuerzo en el Senado para sacar adelante la ley de garantía, para ustedes, por su intermedio, presidente, es de público conocimiento que, aunque despachemos efectivamente el proyecto desde el Senado, de la comisión, después debemos pasar a sala, pudiera una vez más haber un trámite, vamos a volver a la Cámara de Diputados y podríamos tener discrepancias que se deben resolver en una comisión mixta. Por lo tanto, aunque le pongamos mucho compromiso y tratemos de empujar mucho la ley de garantía, el dejarla anclada finalmente va a demorar todo el proceso de transición del servicio, que no es menor. Ustedes lo han visto, significa un esfuerzo importante de esta nueva estructura y necesitamos tener ese tiempo para dejarlo operando, y por lo tanto la única razón de desligarlos es evitar que la demora que podemos tener y que esperamos, de verdad que esperamos sacar adelante la ley de garantía en el mandato del presidente Piñera. Eso es lo que él nos ha pedido a mí y al ministro Cristian Monkever, es que finalmente nos demoremos en todos esos meses que necesitamos echar a andar el servicio. Tenemos efectivamente algunas discrepancias al respecto de solamente la ausencia. Yo quiero aquí escuchar atentamente a la defensora y quiero dejarlo establecido. Para nosotros, efectivamente, el concepto de la autonomía progresiva de los niños, niñas, adolescentes, creemos que está dentro del sistema de protección de nuestros niños y de nuestros derechos de nuestros niños, y no está en contraposición a los padres. Compartimos claramente
ese concepto, como lo dice la defensora. Nosotros creemos que al ingresar estos artículos en donde está relevada la autonomía progresiva, solamente relevamos la importancia del derecho constitucional, el principio constitucional del derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos, incluso en este servicio que entendemos que protege, ¿no es cierto?, a niños que pudieran estar vulnerados incluso por sus padres. Pero entendemos en ese concepto la necesidad de proteger a nuestros niños siempre desde el concepto de la familia, y esto yo creo que lo va a compartir también la defensora, porque lo dijo donde estaba presente en otro artículo, que lo pusimos nosotros también, que tiene que ver con cómo trabajamos la familia cuando se genera alguna vulneración, porque todos sabemos que todas las medidas que tomemos fuera de la familia son igual medidas que tenemos que tratar que sean de última ratio, ¿no? Necesitamos trabajar esa familia, generar habilidades parentales, incluso si se hubiesen generado ciertas vulneraciones, porque lo que nos interesa es trabajar al niño con la protección de su familia y ver si se puede hacer un trabajo integral ahí. Nuestro único objetivo de poner donde dice autonomía progresiva de los padres, autonomía progresiva, es relevar que debemos tener siempre presente y nunca en contraposición, sino que de forma integrada el derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos. Creemos que algunos artículos pudieran dificultar la colaboración pública y privada y o la operación del servicio. Y aquí entendemos varios conceptos que se dan en la discusión de la Comisión Mixta, presidente, por su intermedio, pero discrepamos en algunos conceptos. Por ejemplo, en el tema de la responsabilidad solidaria, nosotros entendemos finalmente que cuando pasa que algunos de los funcionarios de esta entidad que colabora comete un delito sobre los niños, niñas y adolescentes, parece ser correcto y dentro del derecho que hoy día nos rige y de las acciones civiles que se pueden realizar, la responsabilidad obviamente de esa institución colaboradora. No obstante, que creemos que otro tipo de delitos que pudieran tener con relación con esos funcionarios efectivamente no debía ejercer, y esta redacción que existe aquí no queda tan claro al respecto de esa situación, y también a nuestro juicio quita un poco el peso a la responsabilidad que debe asumir el Estado de los niños bajo su cuidado, y no solamente relevar porque se toma una decisión de trabajar con un organismo colaborador y dejar de lado la responsabilidad que el Estado tiene en esa materia. Creemos también que en el tema de la función pública, nosotros creemos en los altos estándares de exigencia, pero aquí tenemos una discrepancia al respecto de lo que se podría entender como ingresarle a la función pública, funcionario en particular, y también las auditorías externas, y creemos que esto está suficientemente claro y normado en jurisprudencia de la Contraloría General de la República. Creemos que algunos de los artículos, con buena intención, al respecto de regular la participación de la sociedad civil, puede dificultar, tal vez no a nivel nacional, sino que tal vez a nivel regional, la posibilidad de contar con las personas más adecuadas solo por el hecho de haber participado en un tiempo determinado dentro de una entidad colaboradora. Y ahí nosotros creemos que puede ser una limitación mayor para que nosotros podamos tener buenas personas que puedan operar dentro del servicio, y por lo tanto lo único que buscamos ahí es ver si es posible mantener la posibilidad de que esto no sea solamente, primero, algo del Estado, sino que también tengamos colaboración de la sociedad civil que se ha especializado y ha trabajado en esta materia, y obviamente tomando precauciones al respecto de que aquellas que estén sancionadas o aquellas que estén con alguna medida cautelar dentro de la investigación u otro, por supuesto que queden fuera, ya sea de la asesoría de la Subsecretaría de la Niñez, como también de la participación de cualquier programa de protección de nuestros niños. Creemos que es importante dar la discusión al respecto de cuáles son las iniciativas exclusivas del presidente de la República, y en ese contexto a nosotros nos parece relevante dar una discusión sobre todo dentro de todo lo que está objetado al respecto del garantizará dentro del ámbito de su competencia y conforme a sus atribuciones y medios, porque efectivamente, tal cual como dice la defensora de la niñez,
Por supuesto que cada servicio debe actuar dentro del ámbito de su competencia, eso es lo legal, conforme a sus atribuciones también, y en la duda respecto de los medios es sobre todo relevante en un artículo que habla de los programas de protección especializada a nivel regional. A nosotros nos parece que este nivel de garantizar de medios permite, por ejemplo, que en alguna región donde pudiera haber una necesidad muy pequeña, el área de protección de esa línea de programa especializado pudiera efectivamente quedar relevado por el trabajo que se hiciera en otra región con más solidez, con más robustez, y no necesariamente tenga que ser una garantía específica de esa región en particular, tal cual como se realiza, por ejemplo, en las derivaciones que existen en materia de salud, de especialidad y de otros ministerios. Lo que buscamos finalmente ahí, y tenemos alguna precaución, tiene que ver sobre todo con el artículo que habla de los programas especializados en cada una de las regiones. Y por eso nosotros creemos que ahí pudiera quedar establecido de una forma diferente. Quiero dejar muy relevado que para nosotros es de especial importancia que la subsecretaría tenga fiscalización. En algún momento escuché algunas intervenciones que planteaban de que nosotros no queríamos que fiscalizara. Nosotros creemos que es relevante que este servicio tenga los fiscalizadores y por lo tanto pueda realizar esta labor que para todos es muy pertinente, sobre todo en las situaciones que hemos visto y que hemos tenido que lamentar la ausencia de Estado y que nos ha impactado profundamente. Nuestra única duda al respecto, y por eso nosotros decimos que debe ser una fiscalización proporcional a la cantidad, y en eso lo que estamos tratando de transmitir es que sea suficiente y que efectivamente sirva para poder cumplir con la misión que tiene el servicio en esta materia, y lo quiero dejar claramente establecido. Nada de lo que diga el veto busca, muy por el contrario, sino que busca dejar y relevar la importancia de la fiscalización. Compartimos, y quiero dejarlo establecido, quizás en este aspecto hay alguna discrepancia respecto de haber enviado propiamente tal, pero sí compartimos con la defensora de la niñez que esto no puede ser solamente una sanción económica asociada al incumplimiento de los compromisos adquiridos, sino que también dentro de las normativas de los principios de probidad administrativa, el no realizar las acciones competentes que debieran realizarse validadas, nos parece, y esto también se reguló en las entrevistas videograbadas, en el proyecto de ley que hoy día es ley ejerciéndose, creemos que esto es real y debiera quedar así, con una sanción de la probidad administrativa cuando corresponde y esté efectivamente regulado. Nosotros con esto también creemos que todas las denuncias no debieran quedar restringidas a la Subsecretaría de la Niñez, sino que a todas las autoridades competentes, porque eso nos permite generar una red de protección muchísimo más grande para recibir esas denuncias. Y al respecto de lo último, la discusión de los tiempos, nosotros decir que aquí hay un trabajo muy importante por parte de la Subsecretaría de la Niñez y todos los asesores comprometidos al respecto de poder tener el reglamento en el menor tiempo posible. Por lo tanto, quiero dejar establecida en esta discusión que para nosotros está completamente comprometido el avanzar en un plazo lo más corto posible, incluso menor a lo que se ha dado la discusión en esta comisión mixta, del reglamento para poder, y por eso queremos finalmente desacoplarlo de la ley de garantía, porque creemos que el proceso de transición y de instalación del nuevo servicio va a ser bastante rápido y el reglamento también va a estar acorde para poder entrar en funcionamiento lo antes posible. Quiero terminar con esto, presidente, e insisto que la subsecretaria puede profundizar en todo y cada uno de los artículos. Solamente quisiera aclarar dos cosas, presidente, por su intermedio a la defensora de la niñez, Francisca tiene un apellido, es raro el apellido, Iruarizaga o algo así. Solamente quisiera aclarar, vimos en los medios que había salido como que ella había redactado el veto de la niñez, y lo cierto es que no, ella no redactó el veto de la niñez. Esto fue redactado por otras personas bajo el mando de la subsecretaria de la niñez y varias otras personas que ella podrá aclarar. Solamente por respeto a ella quisiera aclarar que ella no participó de la redacción de este veto. Y lo último, presidente, y con esto termino, de verdad que creo que sería una tremenda señal
ver hecho realidad el servicio de protección especializada de la niñez y adolescencia y una ley de garantía durante el mandato del presidente Piñera. Para nosotros como gobierno es un esfuerzo muy relevante que queremos realizar. Vamos a empujar todos los acuerdos y los diálogos posibles. Aquí en este veto discrepamos probablemente de algunas formas, más que de tanto fondo, y creemos que en la ley de garantía podemos poner, por ejemplo, avanzar, si es que llegamos a un acuerdo, si seguimos conversando, si trabajamos unidos, podríamos intentar llegar a un acuerdo de tener una representación jurídica de los niños de forma progresiva que garantice este deseo real. Creemos que también podríamos avanzar, si es que llegamos a acuerdo y, insisto, seguimos dialogando, en la posibilidad cierta de poner una garantía real, constante, de forma progresiva, para que esta ley no sea una ley de buenas intenciones y que nos deje con la conciencia tranquila a todos porque está publicada, pero el día de mañana no tenga la protección que realmente requieren nuestros niños. Y por lo tanto, quiero decirle, presidente, que nuestro gobierno manifiesta la más grande voluntad de avanzar en este proyecto de ley y habilitar propiamente tal el servicio con toda la robustez que se requiere, y también una ley de garantías que le dé el marco para poder empezar a funcionar de mejor manera en la protección que nosotros debiéramos darles como Estado independiente del gobierno de turno a nuestros niños, niñas y adolescentes. No buscamos otra cosa, presidente, es lo que nos mueve, es lo que nos motiva, y creo que sería una tremenda señal para la ciudadanía que nosotros pudiéramos ser capaces de ponernos de acuerdo en esta y la otra ley a la brevedad. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra Carla Rubilar. Todos quisiéramos llegar a acuerdo. El problema es que cuando se presentan 38 observaciones en este veto, ya no se puede llegar a acuerdo. O sea, tenemos que votarlo, pero sí se puede llegar a acuerdo en el marco de la ley de garantías, que espero que avance en el Senado y que tiene urgencia simple en la Cámara Alta. Vamos a darle la palabra a la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, para que ojalá pueda complementar lo que dijo la ministra y no solo profundizarlo. Subsecretaria, tiene que prender abajo el botón blanco. Ya. Presidente, muchas gracias. Bueno, la verdad es que la ministra ha explicado la totalidad del veto en forma muy clara, nuestra opinión respecto a distintos puntos, cosas que también rescató de lo que se había dicho anteriormente. A mí me parece que el veto habría que, o sea, si quieren ir artículo por artículo, puedo ir explicando con mayor profundidad, pero el veto en general ya fue explicado tanto por el ministro Monkever como por la ministra Rubilar. Por lo tanto, yo propongo que si es que quieren ir uno por uno, lo vemos uno por uno y se aprovecha de votar la admisibilidad o lo que se decía, pero en el fondo sí, no creo lo vamos que viendo por uno y ahí usted ya, puede pedir la palabra en cualquier momento. Pero explicar más de lo que ya se ha explicado, porque además... Me parece fantástico. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Subsecretaria Carol Baum. Sí, por favor. Solo una aclaración, porque la otra ya la hizo la ministra, respecto de la insistencia de la defensora de la niñez de que nosotros no hemos hecho nada y que no se ha cambiado la vida de ningún niño desde que asumimos. La verdad es que este ha sido un esfuerzo muy importante. Traje para el conocimiento de la comisión, y también está en la página web del Creciendo con Derecho, el informe anual de niñez y adolescencia del año 2019, en que se informan todas las acciones que han sido ejercidas por un equipo de trabajo relevante a todo el nivel nacional, y insistir en que esperamos que no siga insistiendo en ese punto, porque es, además de ofender a todo el equipo de trabajo, la verdad es que no es verdad. Por otra parte, señalarle que si ella pretendiera que nosotros en 2 años de existencia, siendo una subsecretaría de alrededor de 50 personas a nivel nacional, podríamos haber cambiado la vida de todos los niños de Chile después de 30 años de falencias, como ella misma señaló, la verdad es que no conoce muy bien cómo funciona el sistema público, porque esa realidad es imposible de cambiar cuando se requiere un cambio cultural, de fondo institucional, de todo el sistema, y no solamente de esta humilde persona que tiene a cargo la subsecretaría y su pequeño equipo que han sacado la mugre durante 2 años al instalar una subsecretaría, al trabajar sin recursos en un principio y después seguir adelante con todo esto. Además de toda la carga legislativa que hemos tenido, que ustedes muy bien conocen. Solamente eso. Muy bien, muchas gracias a la subsecretaria. Diputado Ilavaca, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero quiero plantear un par de temas para aclarar algo que señaló la señora ministra.
porque la ministra plantea de que el veto lo que busca es un acuerdo con el Congreso. Muchas gracias. Pero creo que los acuerdos, señor presidente, de manera contundente se dieron en el trabajo de la comisión mixta. Quiero señalar, para también la historia de la ley, que dentro del trabajo que desarrollamos en la comisión mixta, llegamos a grandes acuerdos que fueron votados en su gran mayoría por unanimidad. Y eso fue ratificado por ambas salas del Congreso Nacional. Entonces, cuando se da la discusión, solamente hubo un punto en desacuerdo, que fue la disposición transitoria, que fue el artículo 11º transitorio. Y cuando el presidente se toma 30 días para pensar el veto y veta 38 y desarrolla 38 observaciones, claramente es que no existe esta premura, no existe este espíritu de acuerdos. El presidente lo que ha hecho es observar todos, o casi todos, los acuerdos que en conjunto con el gobierno, en conjunto con los parlamentarios de oposición y de oficialismo, se llegaron a la comisión mixta. Eso es lo primero. Lo segundo, señor presidente, me gustaría, y ahí la ministra acaba de decir que ellos han desarrollado grandes esfuerzos para sacar dentro del periodo del mandato del presidente de la República, y así ha sido mandatado a ambos ministros, sacar el proyecto de garantía. Pero lo cierto son dos cosas. Primero, si es que quisieran tener este proyecto rápidamente, le hubieran puesto algún tipo de discusión más urgente que la simple urgencia. Este proyecto tiene solamente simple urgencia, por lo tanto existen otros proyectos que se están discutiendo con prioridad. Y lo segundo es que cuando se avanza en los acuerdos en la Comisión de Infancia del Senado, que el gobierno deje y los parlamentarios del oficialismo dejen de ser entonces la reserva de constitucionalidad respecto a las pocas cosas que se han ido ganando dentro del mismo proceso. Yo lamento y yo creo que no vamos a tener ley de garantías dentro de este periodo presidencial. Así como va el proceso de discusión y con el interés que ha mostrado el gobierno para sacar garantías, creo que no vamos a tener. Cada uno aquí tiene la posición que quiere tener, ¿ya? Respecto, presidente, al veto, que insisto, implica echar por tierra todos los acuerdos que suscribimos, que trabajamos. De hecho, quiero recordar que en este proceso los equipos tanto de oposición como de oficialismo se sentaban junto al gobierno para ir desarrollando los artículos que finalmente salieron de la comisión mixta. Y quiero hacer referencia primero a lo que dice el texto de los antecedentes del proyecto de ley. El presidente, cuando presenta el proyecto de ley, nos dice: los niños y niñas son la base, el presente y el futuro de nuestro país. Es por esto que debieran ser siempre prioritarios tanto para sus familias como para la sociedad y el Estado. Durante sus primeros años de vida, los niños y niñas desarrollan las habilidades que les permitan en el futuro alcanzar su máximo potencial y ser un aporte para la sociedad y para el porvenir de nuestro país. El Estado de Chile tiene una deuda histórica con la niñez, hecho que ha sido constatado por informes, tragedias y denuncias que evidencian gravísimas y profundas vulneraciones a los derechos de los niños y adolescentes. Y como gobierno tenemos la firme voluntad y hemos adquirido el compromiso de promover los derechos de todos los niños y niñas, de prevenir posibles vulneraciones y particularmente de proteger a aquellos niños y niñas que han sido vulnerados. ¿Por qué leo esto, señor presidente? Porque dentro del contexto de la presentación del proyecto de ley original se encuentra la idea de matrices. Y allí está el campo de acción que tiene el presidente de la República para desarrollar los vetos, que son las observaciones que el presidente tiene respecto a un proyecto de ley ya totalmente tramitado dentro del Congreso Nacional. Y en ese sentido, señor presidente, y para solamente enunciar, tal cual usted señaló, voy a solicitar que se declare la inadmisibilidad de una serie de numerales del veto. Estos están dados por el artículo 2, número 4, el artículo 2 bis, numeral 5, artículo 6, numeral 10, artículo 8, numeral 13, artículo 11, numeral 14, artículo 35, numeral 17, artículo 39, numeral 20, artículo 41, numeral 21, artículo 59, numeral 22, letra B, C, E, G y H, artículo 11º transitorio. ¿Por qué? Porque todas estas observaciones desarrolladas por el presidente de la República se alejan absolutamente de la idea matriz del proyecto. Se alejan absolutamente de cada una de las ideas que en un comienzo, y solamente tomé 3 de los párrafos del
de la moción, del mensaje, obviamente nos plantean. También existe, señor presidente, una serie de vetos que, de acuerdo a lo que señala el Ejecutivo, serían supresivos, pero en ningún caso son supresivos, porque en definitiva son aditivos, porque se mantiene la frase original y se le adiciona algunos otros requisitos. Y ahí tenemos que recordar que las observaciones se califican de sustitutiva, supresiva o aditiva, atendiendo la sustancia y el efecto de ellas, y no la formulación literal o lo que pretende el Ejecutivo de que son, ¿ya? Las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen ser. Y allí voy a pedir la recalificación del artículo 1, numeral 2, que es un veto aditivo, artículo 2, numeral 3, también es un veto aditivo, artículo 4, numeral 6, artículo 6, numeral 11, artículo 7, numeral 12, artículo 18 ter, numeral 15, artículo 59, numeral 22, letra A. Todos ellos no son vetos supresivos, son vetos aditivos. Por lo tanto, voy a solicitar a esta comisión de que se recalifique estas observaciones. Por lo tanto, señor presidente, las observaciones que quedarán admisibles y que podemos entrar al fondo de la discusión van a ser el artículo 1, numeral 1, letra A y B, artículo 4, numeral 7, artículo 5, numeral 8, letras A, B y C y numeral 9, artículo 24, numeral 16, letra A y B, artículo 39, numeral 18 y 19, y artículo 59, numeral 22, letras D y F. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias al diputado Ilavaca. Ofrezco la palabra y si no podemos entrar a ver uno por uno las observaciones del presidente de la República y poder distinguir en cada caso si hay una solicitud de inadmisibilidad o de recalificación o podemos derechamente entrar al fondo. Señor secretario, entonces veamos las observaciones en particular del presidente de la República y por supuesto cuando los invitados quieran pronunciarse respecto del contenido de cada uno de ellos no hay ningún problema. Diputado Coloma. Presidente, muchas gracias. Solo dos comentarios. Este veto está con discusión inmediata cuyo plazo vence hoy, tengo entendido. Y como vence ahora, no sé cuál es el plazo que se pretende establecer la comisión. La próxima semana es distrital. Por lo tanto, si no lo despachamos hoy, lo estaríamos dejando para 2 semanas más. Entonces, lo que yo le pido, presidente, es que veamos la opción de hacer una votación, al menos juntar algunas votaciones, pero si no vamos a tener, lo voy a plantear al revés. La sensación que da es que lo que se quiere hacer es demorar y entrampar todo lo posible este proyecto. Esa es la sensación que hay, porque si pretende observar todo, reclamar de todo, al final lo que hay es una sensación donde el real espíritu es ojalá que no se cumpla la urgencia, ojalá que no lo saquemos adelante, y uno a esta altura, después de que hemos en decenas de proyectos de ley obviado las urgencias del Ejecutivo, uno se pregunta cuál es el real interés de sacar un proyecto como este. Yo le pediría, presidente, si es posible que votemos las inadmisibilidades en un conjunto. Si se declaran admisibles, bien, si no, mal, y vamos a la sala, pero a esta altura, ir uno a uno da la sensación más de pretender eternizar un debate que de verdad sacarlo adelante. Muchas gracias. Gracias, diputado Coloma. Mire, respiré aire antes de contestarle y lo voy a contestar con mucha calma para decirle dos cosas. Este proyecto lo hemos trabajado durante horas, días y meses. Fue despachado por el Congreso Nacional hace mucho tiempo. El presidente de la República se tomó el mes que tenía, con todo el derecho, para promulgarlo o formularle observaciones, y le formuló no una, sino que 38 observaciones, algunas de las cuales pueden tener mérito, algunas de las cuales son inadmisibles por ir en contra de las ideas matrices del proyecto, y otras pueden ser objeto de recalificación, como dispone el inciso segundo del artículo 173 del reglamento. Creo que lo serio es analizar cada una de ellas en su mérito.
antes que usted llegara, diputado Coloma, yo ya había propuesto que sesionáramos el día lunes para terminar de ver este veto hasta total discusión. Como usted sabe, se le formuló discusión inmediata a este proyecto el día de hoy, se dio cuenta de la discusión inmediata el día de hoy. Tenemos 6 días, por lo tanto, para pronunciarnos respecto de este veto, dado la discusión inmediata. Eso significa que perfectamente el día lunes podemos terminar de despacharlo. Obviamente no es serio agruparlos como paquete, sino que tenemos que ver respecto a cada uno de ellos. La propia subsecretaria ha señalado que respecto a la discusión en particular, a ella le gustaría intervenir y formular su opinión. Pero eso nos parece que es lo serio, eso nos parece que es lo reglamentario. No hemos sido nosotros los que hemos dilatado este proyecto ya fue despachado por el Congreso Nacional hace mucho tiempo. Diputada Giles. Gracias, presidente. Yo quiero pedirle, presidente, por su intermedio, al menos yo acepto las disculpas de rodillas que ofreció el ministro Monkever respecto del problema de procedimiento, que yo creo que ya está completamente superado. Quiero pedirle, presidente, por favor, que procedamos. Muchas gracias. Diputado Zafirio. Diputado Zafirio. Sí. Ocurre, presidente, que no tenía audio. Solo una observación respecto también de procedimiento, presidente, y es que dado que la próxima semana es semana distrital, no corren los plazos de las urgencias, de tal manera que perfectamente podríamos durante la próxima semana, con mucha tranquilidad, con mucho detalle, artículo por artículo, inciso por inciso, línea por línea, letra por letra, si quieren, ir resolviendo las observaciones del presidente de la República. Ahora, si este proyecto no está vigente, es única y exclusivamente porque el presidente de la República no lo ha promulgado, porque lo vetó. La Cámara lo aprobó, el Senado lo aprobó para ser publicado como ley de la República, el presidente de la República se negó a publicarlo, hizo ejercicio de un derecho que es excepcionalísimo, pero desde el punto de vista político está desconociendo lo que las mayorías y además los acuerdos producidos en el interior del Congreso resolvieron respecto de este proyecto. De nuevo se está poniendo los intereses de los grandes grupos que administran el sistema de protección de la infancia por sobre los intereses de los niños. Por eso este proyecto no ha podido ser publicado como ley de la República. Eso es lo que traba este proyecto, presidente. Los niños al final de la cola, no como lo había comprometido el gobierno en su programa. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Diputado Gonzalo Fuenzalía. Bueno, debido a que nos seguimos demorando, siguen estando al final de la cola. Pero se me siguen pidiendo la palabra. Sí, porque yo, presidente, tengo una gran duda. ¿Esto es una comisión mixta? Porque yo entiendo que no somos una comisión mixta para entrar a ver artículo por artículo y empecemos un debate artículo por artículo. Aquí hay 15 solicitudes de inadmisibilidad por parte del diputado y la vaca, y yo creo que deberíamos votarla porque finalmente yo estoy seguro que van a haber 7 votos a favor de declarar inadmisible y 6 en contra. Por lo cual, hagamos una votación, votemos las 15 inadmisibilidades del diputado y la vaca en una votación, y las 7 recalificaciones que quizás, ahí en esas 7 yo sí creo que quizás habría que fundamentar, pero acotado, porque si usted pretende que hagamos una segunda comisión mixta en la que le corrijo al diputado y la vaca, porque yo estuve, pero parece que estuvimos en comisiones mixtas distintas, porque no tuvimos acuerdo en todo. Y muchas votaciones fueron, obviamente, votaciones que 6-4, que se ganó la opción de lo que está hoy día plasmado en el proyecto. Nosotros tuvimos diferencias en cosas como la responsabilidad, que lo dijo la ministra Rubilar, como la responsabilidad solidaria, cosas que son verdaderas aberraciones jurídicas, pero que quedaron plasmadas en la ley. Yo no tengo problema que podamos hablar sobre la recalificación, pero le vuelvo a decir, no somos una comisión mixta, pues, presidente. Y acá hay una solicitud de inadmisibilidad, votemos esas 15 inadmisibilidades y analicemos de forma breve las recalificaciones que quizás requiere un análisis un poco más profundo, pero tampoco tan profundo.
Te vuelvo a repetir, no somos la comisión mixta. Ojalá usted, que no respeta la urgencia, tampoco transforme la Comisión de Constitución ahora en una segunda comisión mixta, porque para innovaciones ya nos estamos sorprendiendo cada día más. Gracias, diputado Fuenzalía. Yo no voy a aceptar su último comentario porque hemos respetado todo. Gracias. Hemos respetado toda la urgencia del Ejecutivo y yo mismo propuse que pudiéramos sesionar durante la semana distrital para ver los proyectos con discusión inmediata y suma urgencia al proyecto del Ejecutivo en materia de infancia. Quien ha decidido separar este veto, diputado Fuenzalía, no es el presidente de esta comisión, es el presidente de la República, que separó el veto en 38 observaciones, escúcheme, yo lo escuché atentamente, que tiene letras y números distintos. Y si usted lee el artículo 35 del reglamento, efectivamente, acá cada observación con letra o número separado se considera diferenciada para los efectos de que la comisión juzgue las observaciones. Hay gente que está siguiendo esta discusión. Entonces, es lógico que se pueda fundamentar la admisibilidad en cada uno de los artículos. Yo entiendo que algunos pueden estar apurados, que pueden tener otras comisiones, yo eso lo entiendo y por eso propongo, y no quiero, la verdad, es que correr el riesgo de que se interprete, porque ya una vez nos pasó que respecto al conteo de los días en semana distrital, que precluyó el plazo de la comisión y fue directamente a sala un proyecto, cuidado, y yo quiero que nos tomemos los 6 días para los efectos de pronunciarnos respecto a cada uno de los artículos, porque tienen fundamentos distintos, en algunos casos por estar fuera de las ideas de matrices del proyecto, en otros casos por significar una vulneración de los tratados internacionales de Chile en materia de infancia, y me parece lógico que hagamos esta discusión de cara a la ciudadanía y se pueda fundamentar los votos a favor y los votos en contra. Votar como paquete no me parece, pero bueno, le doy la palabra al diputado de la Vaca, que es el autor de la formulación de estas solicitudes de inadmisibilidad y de recalificación. Presidente, yo creo que si es que existe la voluntad de poder proceder inmediatamente a la votación, por lo menos de aquellos que son abiertamente inadmisibles, por los argumentos que ya he entregado, parte del mensaje del presidente de la República, y está la voluntad de parte de por lo menos 2 parlamentarios del oficialismo de votarlo en conjunta, son 15 observaciones de inadmisibilidad, yo estaría disponible a votarlas. Pero efectivamente dentro del proceso de calificación y recalificación creo que ahí podríamos entrar el debate uno a uno. Muy bien. ¿Ya? Yo por lo menos estaría de acuerdo. Muy bien. Entonces lo que sí le pido para efectos del acta es que enuncie rápidamente cuáles son las solicitudes de inadmisibilidad, los artículos específicos. Yo creo que todos los tenemos, pero para efectos de quienes están siguiendo esta discusión. Presidente, voy a pedir entonces declaración de inadmisibilidad de las siguientes, del siguiente artículo. Artículo 2, numeral 4. Artículos... Vamos. El artículo... Está en el... Sí. No, Marco. No sé, pero... Sí, bueno. Que son hartas... Sí. El artículo 2 bis, numeral 5. Artículo 6, numeral 10. Artículo 8, numeral 13. Artículo 11, numeral 14. Artículo 35, numeral 17. Artículo 39, numeral 20. Artículo 41, numeral 21. Artículo 59, numeral 22.
letras B, C, E, G y H. Y el artículo 11º transitorio numeral 23. Vamos a esperar que termine, por favor. ¿Esos son, diputado Lavaca? Así es. Ya, muy bien. ¿Sobre el punto, subsecretaria? A mí me gustaría referirme solo al último, que es al artículo transitorio. Ya, espérese. Bueno. Es que eso es lo que... No. Es que eso es lo que yo había propuesto como procedimiento. Y que era poder entrar al análisis uno a uno de las inadmisibilidades. Y los propios diputados de gobierno me han pedido que lo votemos como paquete. ¿Se fija? Entonces, o fundamentamos todo o lo votamos como paquete, para que nos pongamos de acuerdo en la regla de juego inmediato. Y no me acusan después de seguir dilatando, porque además yo quiero recordar que había propuesto sesionar el día viernes y no hubo acuerdo unánime de la comisión. Así que no voy a aceptar nuevamente que se tergiversen los hechos. Señor secretario, tome la votación. Señor secretario, tome la votación. Muy bien, señor presidente. Estamos en votación las declaración de inadmisibilidad solicitada por el diputado señor Lavaca respecto a los artículos 2 numeral 4, artículo 2 bis numeral 5, artículo 6 numeral 10, artículo 8 numeral 13, artículo 11 numeral 14, artículo 35 numeral 17, artículo 39 numeral 20, artículo 41 numeral 21, artículo 59 numeral 22, letras B, C, E, G y H, y artículo 11º transitorio numeral 23. Señor Jorge Alessandri. Secretario, ¿puede aclarar la votación? Si uno vota en contra, ¿está votando en contra de la petición del diputado Lavaca? Sí. Se ha solicitado por parte del diputado señor Lavaca, conforme a ese listado, que se declare inadmisibles estas observaciones. Aquellos que apoyan esta solicitud votan a favor de esta solicitud de declaración de inadmisibilidad. Quienes votan en contra de la declaración de inadmisibilidad. Muchas gracias. Gracias por la explicación. En contra, secretario. En contra, don Jorge Alessandri, en contra de la declaración de inadmisibilidad. Don Gabriel Boric. A favor, presidente. ¿Y hasta qué hora está citada la comisión hoy día? Entiendo que tenemos sesión 17:30. 17:30. Vale, gracias. Don Juan Antonio Coloma. Secretario, yo voto en contra, pero quiero además agregar que el último transitorio, el último artículo que se incorpora, que es el artículo transitorio, lo que busca es un hecho que no existe en ninguna otra parte de la legislación, que es un hecho bien insólito, y es que se promulgue una ley que todavía se está discutiendo en el Congreso para que entre en aplicación esta. Aquí lo que hay en forma evidente es una demora en la implementación, en la agilización de esto, y además es jurídicamente muy extraño que se espere que una ley, independiente de cuál sea su resultado y cómo salga, se publique para que entre en vigencia esta. Aquí lo que hay a través de esta norma transitoria es la búsqueda de presionar para poder emitir o despachar una determinada ley, incluso sin importar cuál sea el contenido de esta ley. Esto evidentemente es algo que transgrede la lógica mínima del ordenamiento jurídico nuestro y por eso voto en contra. Gracias. En contra, don Juan Antonio Coloma. Don Luciano Cruzcoque. En contra, señor secretario. En contra, don Luciano Cruzcoque. Señora Camila Flores. En contra, señor secretario. En contra, señora Camila Flores. Don Gonzalo Fuenzalida. A mí me habría gustado, a pesar que el presidente no me dio la palabra, saber de esas 15 solicitudes de inadmisibilidades cuáles eran por no guardar razón con la idea matrices y cuáles eran solamente con los tratados internacionales. Me habría gustado esa distinción cuando las leyó el diputado Lavaca, sobre todo lo que quería preguntar. Pero como no tuve esa respuesta, votaré en contra de la solicitud de inadmisibilidad de esas 15 observaciones. En contra, don Gonzalo Fuenzalida. Don Hugo Gutiérrez. A favor, señor secretario, a favor. A favor, don Hugo Gutiérrez, don Marcos y Lavaca.
Muchas gracias, señor presidente. Apruebo. A favor, don Marcos Silavaca. Señora Pamela Giles. Apruebo. También aprueba doña Pamela Giles. Señora Paulina Núñez. ¿Está Paulina Núñez? No está. Francisca, no la veo. Estoy en sala, señor secretario. ¿Dónde está? No se ve. ¿Está en sala? Sí. Perfecto, disculpe. Acá está don En Patricio. contra, señor secretario, gracias. Gracias, señora Paulina. Gracias a la diputada Núñez. En contra, señora Paulina Núñez. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. Apruebo, señor secretario. Don Leonardo Soto aprueba. Y, señor presidente. Yo también apruebo, señor secretario, todos y cada uno de los numerales que ha solicitado declaración de inadmisibilidad el diputado Silavaca y muy especialmente el artículo 11º transitorio, numeral 23, porque como muy bien explicó la defensora de la niñez, acá tenemos que defender todos quienes somos agentes del Estado, y los diputados somos agentes del Estado de Chile, un sistema integral de protección de derechos de la infancia. Y eso significa que esta ley que crea el Servicio de Protección Especializada de la Niñez tiene que entrar en vigencia cuanto antes, y también la ley de garantías que está en el Senado. ¿Cuál es la diferencia? Que la ley de garantías que está en el Senado está con urgencia simple, al igual que durante todo el gobierno del presidente Piñera, salvo una vez en marzo que le pusieron otro tipo de urgencia. Y este proyecto está con discusión inmediata. Por lo tanto, la urgencia la determina el Ejecutivo. Claramente, este proyecto es urgente para el Ejecutivo, por eso lo despachamos hace mucho tiempo el Congreso Nacional, no así la ley de garantías. Por eso voto a favor, señor secretario. A favor, señor presidente, se han recibido 7 votos a favor, 6 votos en contra, 0 abstención y se aprueba la declaración de inadmisibilidad de las disposiciones mencionadas. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Vamos a continuar discutiendo las 38 observaciones que ha formulado el presidente de la República al proyecto aprobado por el Congreso el día lunes. Hasta total despacho. Por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.